Estamos aquí con la mesa ancha y hoy vamos a seguir hablando del tema de salud que ha estado en esta mesa en los últimos días y hoy con algo que parece sorpresivo porque en Colombia parece que no pasa nada, ¿no? Entonces los liberales y el Partido Verde dijeron que se salían de la coalición de gobierno, pero ahí están. Y aún así, ayer, contra todos los pronósticos, se aprobaron 15 artículos de la reforma a la salud y uno de ellos muy polémico, que es el de la ADRES. Hablemos un poco sobre eso, ¿no? Sobre si el gobierno en todo caso sí tiene los votos para aprobar la reforma a la salud y ya después pasamos a esa polémica de ese artículo de la ADRES. Juana. Ayer lo dijimos, ¿no? Acá lo discutimos en la mesa ancha, que ya es como la mesa pitoniza, que todo se podía esperar en estos 20 días que vienen, ¿no? Yo, por ejemplo, decía y era más bien poco optimista frente a la aprobación porque pensaba que no tenían los suficientes votos, las suficientes personas. Julio dudó, Julio dijo, yo creo que sí la logran y al parecer Julio tenía toda la razón. Lo están logrando y lo lograron sin los verdes, que además ahí los deja en un panorama que quienes pensaban que tenían la última palabra y la jugada política en este debate de la reforma a la salud, pues no los necesitaron ayer. Se aprobaron un bloque de 8 artículos sin necesidad de los verdes, entonces va avanzando, sigue avanzando firmemente la reforma de la salud frente a cualquier pronóstico negativo. Oye, sin los verdes en donde está la coordinadora ponente del proyecto, ¿no? Es que no es cualquier cosa, es que no es solamente la bancada del verde, que sí todavía es una bancada de gobierno, sino donde está la coordinadora ponente, Julio César. Yo creo que no hay que subestimar la magia de la mermelada, la verdad, dentro de los partidos políticos, sobre todo partidos que no representan ideas, no representan la verdad posturas políticas ni ideológicas sobre lo que es el proyecto de reforma a la salud, sino que tienen intereses burocráticos, clientelistas, etcétera. Ahí podrían estar votando una reforma exactamente opuesta a esta, una reforma pro privatización, si se quiere, igual la votarían, porque a ellos no les interesa ni las ideas, ni el destino del sistema de salud, ni el futuro del país, pues van por lo suyo, eso es claro, yo creo que los ciudadanos entienden eso, y que se dieron un tiro, parece en el pie, digamos, quienes estamos opuestos, o algunas personas que están opuestos a la reforma a la salud, recusando al Partido Verde porque se salieron del debate figuras que por ser de centro estaban dando una discusión importante. Haciendo una discusión muy rigurosa. Bueno, nos quedó Jennifer Pedraza todavía, que fue la que levantó ayer la salieron gran Miranda voz. Y Juinao, que se han convertido, digamos, en figuras importantes de esa discusión y no estuvieron ahí, y yo creo que eso también facilitó lo que pasó ayer en el Congreso. El gobierno demostró ayer que tiene los votos, porque los tiene, pero lo que todavía no tiene asegurado, y es lo que ha levantado, de hecho, la plenaria en los últimos días, es el quórum. El quórum no lo tiene garantizado. Si es que, por ejemplo, hoy los partidos de oposición o algunos de los que quedan allí todavía independientes deciden nos vamos de la plenaria, no tiene quórum y no se puede discutir la reforma. Claro, eso hasta el 16 de diciembre. Y si eventualmente llama extraordinarias, cada día va a ser una tensión para el gobierno y para el Congreso. Ahora, como lo hemos dicho aquí, la reforma a la salud ha absorbido buena parte del capital político del gobierno, de tal suerte que el gobierno tiene que dejar eso que llaman una victoria temprana del legislativo, porque yo creo que la de educación como es estatutaria, no alcanza a discutirse este año, no puede ser discutida en extraordinarias, se iría para el año entrante. Pero si el gobierno deja bien avanzada la reforma a la salud en Cámara, yo creo que podría decir que le salió la jugada. Y lo que hay que decir es que desde el principio el avance en Cámara se veía como el más sencillo, ¿no? Digamos, el cuello de botella puede estar en el Senado. Hablemos de este artículo que resulta muy polémico y es el que le permite a la ADRES pagar las facturas, hasta un 85% de facturas sin auditoría. Y yo quiero preguntar un poco también desde la ignorancia del desconocimiento del sistema. Yo diría a simple vista, sin conocer cómo funciona, que eso es bueno, porque es que muchas veces los hospitales se están quejando, a los especialistas no les están pagando porque a los hospitales no les pagan, a las enfermeras no les pagan. Hay incluso hospitales, y yo he ido por ejemplo al Chocó, en Buenaventura, en donde tienen deudas de hasta 6 meses con el personal de salud. ¿Qué es lo malo en este artículo, Julio César? Yo creo que hay que entender que una cosa es el giro directo y otra cosa es la función de compra. Lo que hacen las EPS no solamente es, digamos, mandar la plata, sino hacer la contratación y verificar, porque ellos tienen intereses económicos, verificar que no haya, digamos, sobrefacturación o que se facturen, digamos, servicios o medicamentos que no sean realmente necesarios. Esa en realidad es la función central de las EPS. Ellos tienen unos intereses económicos en que no se malgasten, no necesariamente por corrupción, pero sí que puede haber
exceso en el gasto y ellas controlan ese gasto. Ahora, digamos, toda esa función, no solamente el pago, sino la función de compra queda en cabeza de la ADRES, que no tiene, la verdad, ningún incentivo para controlar, para que se regulen esos gastos, y ese es el problema que se puede estar gestando. Pero ahí Tengo que pasar también al otro tema, ¿no? También hay una Se discusión nos acaba sobre el la eficiencia, porque hasta ahora han demostrado que no son eficientes y por eso tenemos estos casos tan terribles en todo el país de hospitales que no están recibiendo los dineros que tenían que recibir. Durante la pandemia lo vimos, ¿no? Sí. Muchos médicos sin salario durante 2-3 meses. Entonces son ineficientes en ese proceso. Jorge Iván, tengo que pasar al siguiente tema que también es muy importante, y esa declaración que dio ayer el ministro de Salud, que también, digamos, está al frente de toda la reforma de la salud, diciendo que definitivamente va a intervenir el mercado de los medicamentos. Es decir, habrá una resolución que, por ejemplo, medicamentos que hoy en día el gobierno está pagando a 400.000 pesos, los puede pagar realmente a 11.000 pesos. Pues no es la primera vez que se hace y se ha intentado varias veces. Cuando fue ministro de Salud Alejandro Gaviria hubo un muy buen número de medicamentos que recibieron esa regulación. Yo creo que se puede hacer. Incluso aquí lo discutimos. Yo creo que el gobierno puede volverse comprador único de medicamentos ante farmacéuticas. Yo creo que eso ayudaría también a que haya especulación en los precios. Esa sería una de las cosas buenas de la centralización de la reforma a la salud, y es que el gobierno se vuelva comprador único de medicamentos y lo puede distribuir a través de la CPS, por ejemplo. Esto es algo que se hace en Colombia desde el 2013, ¿no? Que se ha tratado de implementar esta regulación de medicamentos. Ahora, el problema que han alertado y que llevan desde el 2013 discutiendo los expertos es que, listo, se regulan ciertos medicamentos, pero las farmacéuticas quitan la regulación de otros y suben los precios, ¿no? Los que no están regulados suben los precios y surgen más medicamentos cada vez menos regulados, entonces así se equilibra la Julio balanza. César, para cerrar el tema me quedan 15 segundos. El problema central que tenemos es desabastecimiento. Esto no soluciona para nada ese problema. Al contrario, si se hace mal, si se hace de manera poco técnica, lo que podemos es agudizar el problema de desabastecimiento, que es lo que más temen las familias de Colombia hoy. Vea, vamos a hablar de un tema que ha causado mucha polémica en las últimas horas. La alcaldía de Bogotá quiso entregar un centro de rehabilitación para menores y resulta que al gobierno nacional y concretamente al Instituto de Bienestar Familiar no le pareció chévere la idea. La pregunta es entonces, ¿en dónde meter a estos menores delincuentes que han cometido algún tipo de delitos? ¿A dónde meterlos? Ok, el sistema de responsabilidad... ¿Por qué no le gusta al gobierno? A ver, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes establece que en los casos más graves, por ejemplo, homicidios, esos jóvenes entre 14 y 18 años deben ser privados de la libertad. Así lo establece el Código de Infancia, ¿sí? Y jueces penales establecen ese tipo de medidas. ¿A dónde van los jóvenes? Hay más o menos unos 4.000 jóvenes en Colombia que van a esos centros especiales, no van a las cárceles donde hay adultos, y el caso del centro de Bosa se recibirían unos 200 jóvenes que serían los casos más graves. El gobierno lo rechaza bajo la idea de que todos apoyaríamos que los jóvenes no deben estar privados de la libertad, pero mientras la ley así lo ordene y los jueces penales lo establezcan, pues no hay ninguna alternativa. Esa es la idea que tiene el presidente de la República. Porque entonces esos jóvenes que están hoy en Bogotá, que no pueden ir a este centro, tendrían que ir o a la Modelo, o a la Picota, o a la Distrital, donde realmente no hay condiciones para eso. Juana, pero sería mejor que estos jóvenes estuvieran en un centro de esos de reclusión y no, como dice Jorge, en la Picota, pues, o en la Modelo. Al fin y al cabo es una estructura hecha para ellos. Claro. Infraestructura restaurativa lo llaman ahora. Además es un gran nombre, me ¿Cierto? parece. Yo entiendo la preocupación del gobierno nacional, del ICBF, en que se necesitan medidas restaurativas para estos jóvenes, para que así hayan cometido un grave delito, puedan en algún momento reinsertarse a la sociedad, volver a ser parte de la vida y del mundo social. Pero hay un momento de transición, ¿no? Y entonces estos centros son este lugar de transición necesarios. O sea, un muchacho de estos está mucho mejor en un centro de estos como el que acaba de entregar la alcaldía de Bogotá. Creo lo mismo, que en una cárcel como la Modelo. O sea, estos muchachos no están listos ni siquiera para sobrevivir. Estos muchachos en esas y sus condiciones. familias, además. Y son condiciones además durísimas que para sobrevivir ya van a tener problemas. Entonces se necesita un sistema también. Y yo antes preguntaba, porque a mí me dejó muchas preguntas sobre cómo funcionan estos centros, a qué se dedican en estos centros estos muchachos y si tienen, digamos que una vida mucho más sensata para hacer la transición y cumplir las penas. Y en efecto, la respuesta de tienen que modificar o si no el código. Correcto. Que por ahí debería empezar el gobierno si quiere hacer Este centro, y cambiar la estructura. Juana,
Este centro además punitiva, tiene ¿no? algo que usted lo ha Sí. mencionado y que es muy importante, un punto de las de manzana de cuidado. Tiene Esos- casa de esos- justicia y tiene otros servicios comunitarios. O sea, Ah, no no. solo es calabozos, o sea, sí hay calabozos y todo indicaría que durante el día los jóvenes podrían hacer otras actividades y en la noche estarían en los calabozos, que es, digamos, lo que rechaza el presidente cuando dice que los jóvenes no deben estar en la cárcel. Sí, el presidente lo resume, digamos, el origen de esta decisión es en un trino que dice, en mi opinión, los niños no deberían estar presos. Yo iría más allá, yo diría, ojalá nadie estuviera preso, ¿no? Ojalá viéramos en un mundo sin crimen. El problema es que, aunque uno quisiera que ningún niño estuviera preso, más bien, no estamos hablando ya de niños, porque eso es otra discusión, ¿no? Un adolescente de 17 años es un niño que ha cometido un delito, probablemente ya no lo es. Y lo que sí es cierto, Julio, es que hay menores de edad que están inmersos en la comisión de Están delitos. inmersos en la comisión de delitos a veces muy, muy graves Sí. y por lo tanto tiene que haber un mecanismo para protegerlos a ellos y al resto Instrumentalizados de la... por organizaciones criminales que Muchas veces. justamente usan esa minoría de edad para efectos de Sí. promover y estimularlo De hacia el acuerdo. crimen. Aquí lo que uno ve, Bernardo, es que a veces el gobierno se separa de la realidad y confunde el deseo con la realidad. Lo que hablamos ahora con los medicamentos, sí, los medicamentos deberían ser muy baratos, pero la realidad no es esa. A veces la realidad es otra y decisiones basadas sobre los deseos nos puede llevar a consecuencias muy malas o a decisiones muy malas como esta que estamos viendo. Lo que sí es cierto es que cuando la alcaldesa de Bogotá presentó hace algunas horas este centro, ¿cómo se llama? De rehabilitación para jóvenes, del Centro sistema de rehabilitación, sí, uno ve como raro. Al presidente de la República que estaba con ella, pues no le gustó mucho. Ahora, la idea. ¿cuál es la alternativa? Porque muchos se preguntarán qué significa no recibirlo. Se gastaron 75.000 millones de pesos. Yo creo que si el gobierno no lo recibe, por ejemplo, la Corte Constitucional ha ordenado que las alcaldías administren sus propios centros penitenciarios. Bogotá tiene la política, la cárcel distrital. Por ejemplo, podría llevarse las mujeres cabeza de hogar que están en la cárcel Y la distrital a pregunta este es, centro. ¿qué va a pasar con esos jóvenes que no van a entrar ahí? Porque no van a quedar secuestrados por organizaciones criminales, como dice usted, o en condiciones de reclusión mucho peores y sin posibilidad de Mire, don reintegrarse. Iván, que Puede más ser que no termine articulando siendo- se nos acaba el tiempo, con la pero política digo- del cuidado de la alcaldía que dejó Claudia López. Puede hacer que no termine la estructura física, que Centro Campo Verde, en un elefante blanco que nadie va a utilizar ahí. Sería terrible. Sería Muchas terrible. gracias, me alegra mucho verlos. Bueno, Lo buenas mismo, barras. Juanis. Mañana nos volveremos a encontrar.